Estamos esperando, en cualquier momento vamos a tener la comunicación, como les anticipaba, con el contador Julio César Lutay, con quien queremos hablar de la situación financiera fundamentalmente de nuestro país, a raíz fundamentalmente de lo que es la escalada del dólar. Recién nos pasaba la producción el dato, hoy ha bajado, hoy el Banco Central, después de las reuniones intensas que hubo este fin de semana entre el ministro Guzmán, el presidente y todo el gabinete económico, hubo como una especie de un ultimátum, podríamos decir, a Martín Guzmán, el ministro, para decir hay que atarlo al dólar como sea, lo atemos aunque sea con una piola, no sé, le pongamos una bola, una bola de hierro, pero que no se escape, y aparentemente en esta primera jornada tuvo algún tipo de efecto, porque bajó algunos pesos, Bueno, habrá que ver si es que esta es una tendencia que se va a mantener, o si por el contrario mañana puede volver algún tipo de sorpresa. Pero claro, el tema es que queremos saber a qué se debe, pero por sobre todas las cosas, cuáles son las consecuencias que trae este problema. ¿Cuáles son las consecuencias que trae un dólar tan volátil? Nosotros en nuestro país tenemos, en base a tantas décadas con tantos sobresaltos económicos, financieros, es como que ya tenemos experiencia en esta situación, y sabemos que este tipo de cuestiones trae necesariamente crisis política. Por eso es que decía de la oportunidad en la que la vicepresidente aparece con estos comentarios como los de hoy, en medio de una situación muy complicada desde el punto de vista de la pandemia, pero de la otra pandemia también, que es la pandemia económica y demás. Pero yo les anticipaba que nos gusta, en estas cuestiones tan delicadas, tan finas, hablar con los que saben, y en este caso hemos convocado a alguien que sabe mucho sobre el tema, de economía, y a él le vamos a preguntar qué es lo que nos está pasando. Lo hemos invitado para charlar de este tema al contador Julio César Lutay. Ustedes lo conocen, un hombre público, ha cumplido funciones de gobierno, ha sido legislador nacional, es un hombre de la economía, así que y por otro lado es un querido amigo de muchos años, así que lo recibimos con mucho gusto. Contador Julio César Lutay, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto de escucharte, un gusto de poder saludar a todo tu equipo y a toda la audiencia de Pacífico. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, ¿cómo estás, Julio César? Muy bien, en Orán, con esta cuarentena eterna, pero bueno, tratando de pasar lo mejor posible. Bueno, disfrutando de la agradable temperatura de Orán. Sí, especialmente ayer, antes de ayer, los días previos. Bueno, hoy afloja un poquito, pero con los problemas que siempre tenemos acá, con los cortes de luz ya tradicionales, corre viento, se corta la luz, y bueno, problemas de tensión también que no se han solucionado en mucho tiempo, así que esperemos que este verano nos trate un poco mejor. ¿Alguna vez habrá solución para este tema, Julio César? Porque pasan los gobiernos, pasan los años, pasan todo, y el problema sigue siendo el mismo. Mira, durante estos últimos años se hicieron 2 estaciones transformadoras nuevas, la de Orán y la de Pichanal. Empezó a generar Tabacal también, que digamos es energía limpia, que entra al sistema interconectado de todo el país. Por otro lado, se hizo la línea de Apolinario Salavia a Pichanal, que la verdad es que no sé si está conectada todavía o no. La verdad que
voy a tratar de averiguar. Pero nosotros básicamente nos servimos de una línea vieja que tiene aproximadamente 50 años y no más, que es la que viene desde San Juancito hasta Salvador Más. Es una línea que por supuesto tiene sus años, es la única alimentación que tiene el norte, excepto energías aisladas como la de Tabacal, por ejemplo, o como la que hay en Piquirenda y en algún momento hubo acá en Orán. Pero la solución, me parece, para nosotros es sinceramente la de fondo, es una nueva línea de alta tensión desde San Juancito hasta Salvador Más, con mayor capacidad de transporte y por supuesto con una mayor capacidad de distribución. Y la verdad es que no sé si los problemas que se dan pueden darse también algunos problemas que tengan que ver con la distribución. El sistema energético en la Argentina, desde la privatización de Menem, está dividido en 3 sectores: el que genera, el que transporta y el que distribuye. Obviamente que el consumidor, me pongo en el lugar del consumidor, aparte soy consumidor, claro. ¿A quién lo tiene como principal responsable? A la empresa que distribuye. Claro. En definitiva es la que le cobra. Ahora, si durante el transporte de la energía, que lo tiene Trasnoa, hay problemas en el transporte, bueno, yo no sé dónde está Trasnoa, ni quién es la cara visible de Trasnoa. Trasnoa a mí no me factura. Exacto. Digo, a mí en general. Sí, por supuesto, al consumidor. Al consumidor le factura la empresa que tiene la concesión en Salta, que es esa. Entonces la gente, ¿ante quién se enoja? Hablando en términos prácticos, ante la empresa que distribuye, que es la que le cobra. Claro, con Don Edesa, se enoja con Don Edesa. Exactamente. Y la explicación que puede dar Edesa de que Trasnoa, que a mí me tocó muchas veces hablar con la gente de Edesa, que no tiene, que cuando la línea se cae, la cantidad de gente necesaria para levantarla rápidamente, o bien si eventualmente se corta. Acá hace unos años tuvimos 24 horas sin luz en el norte, cuando vino una creciente y se llevó 1 o 2 postes de esta línea de la cual le hablo. Entonces este es un problema que merece ser abordado, como muchos problemas de infraestructura que tenemos no solo en el norte, sino a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, esta obra que se estaba haciendo importante de autopista entre San Pedro de Jujuy y el límite con Salta, tengo entendido que está parada. Entonces, bueno, es como que estamos lejos y la falta de infraestructura nos aleja más, ¿no? Claro, pero es como decimos con todo el UTAI, porque fíjate lo que pasa en Capital Federal. Ya le avisaron, después de de algunos años, le volvieron a decir a los usuarios, a los vecinos de la Capital Federal, que este verano va a ser muy complicado porque va a haber corte de luz, y aduciendo que menos gente se va a ir de vacaciones y el sistema va a colapsar. Entonces, en algún caso dicen, escuchá, Julio, la locura, que van a prohibir el funcionamiento de los aire acondicionados. Imagínate lo mismo que a ustedes en Orán, o a nosotros acá también, pero particularmente a ustedes, le digan que no usemos el aire. Es una locura. Acá sería una locura. Claro. Aparte, digamos, convengamos que hubo una época de la Argentina en la cual estas cuestiones cíclicas que tenemos, en las cuales la gente estuvo mejor. Acá mismo uno lo ve, qué sé yo, Orán era una ciudad de muchas bicicletas, hoy la bicicleta está reemplazada por la moto. Y también era de muchos ventiladores, los ventiladores están reemplazados por aire acondicionado. Obvio. Claro. Una suerte de movilidad ascendente. Pero lógico. Que, bueno, ahora, digamos, está medio hackeada, pero que la gente tiene su equipo de aire acondicionado y lo quiere disfrutar y, bueno, por lo menos quiere vivir un poco mejor. Y claro, pero no una cuestión de lujo. Y antes podría pensar que era un lujo, hoy es una necesidad. Lo mismo que diga, bueno, el que no tenga computador, hoy la computadora es una herramienta de trabajo. Totalmente. Y el caso de los aire acondicionados, bueno, uno ve acá que prácticamente todo el mundo tiene aire acondicionado, incluso
hablemos de clase media baja, en fin, gente que ha podido comprarlo y sería un crimen que no lo pueda usar. Exacto. Bueno, tenemos un panorama lamentable, ¿no? Pero qué bárbaro, increíble. Quizás alguien que nos escuche ahora y dirán, sí, pero si esta charla entre el contador Lutaifi y Daniel Salmora yo la escuché hace décadas y seguimos con los mismos problemas. Así es, ¿no? así lamentablemente. Así es. Bueno, contador Lutaifi, te convocamos para que trates de contarle a la audiencia 7 p.m. en Pacífico. ¿Qué pasa con el tema del dólar? ¿Qué pasa? Fundamentalmente, ¿a dónde podemos terminar con esto? Porque ya tenemos alguna experiencia, alguien hablan de que esto es posible que terminemos peor que en el 2001. ¿Qué pasa con la situación financiera particularmente? A ver, yo creo que sin duda en lo social estamos en una crisis parecida a la del 2001. O sea, para hablar de los aspectos sociales que tienen que ver con el desempleo, el subempleo, la pobreza, me parece que estamos en una situación parecida. Si el gobierno nacional no hubiese intervenido con los IFE y con otras ayudas económicas, las ayudas que se le dieron a las empresas, las cuales no todas, por supuesto, han tenido acceso. Yo conozco acá a varios amigos que son comerciantes o industriales y no han tenido la posibilidad del acceso al aporte que hace el Estado para ayudar al pago de salario. Si no hubiese sido por eso, tendríamos una crisis mucho más profunda. Ahora bien, para graficar, yo digo que la pandemia a nosotros nos agarró, como a veces escucho por ahí a los médicos, los infectólogos, y que dicen que a veces cómo evoluciona alguien con el COVID-19 depende de su estado de salud. Hay gente que lo agarra más fuerte, hay gente que lo agarra con más débil o con una enfermedad ya digamos previa, el que tiene diabetes, el que tiene sobrepeso, el cardio. Bueno, a nosotros parece que nos agarró con diabetes, con sobrepeso y con problemas cardíacos, porque en definitiva cuando aparece la pandemia en la Argentina, nosotros estábamos pasando y seguimos pasando, por supuesto, por un mal momento económico. Pensemos solamente que la Argentina hace 10 años que no crece. Claro. Con lo cual, obviamente, para tratar de que la gente lo entienda y no usar términos demasiado técnicos, es decir, nosotros tenemos la misma torta o más chica para repartirla entre mayores cantidades de invitados. Entonces tenemos que dar una parte más chica a cada uno, que es lo que por ahí los economistas, cuando uno mira en la tele, dice, bueno, el PBI per cápita, o sea, el Producto Bruto Interno por habitante ha caído. Es decir, ¿qué es eso? Producimos lo mismo y tenemos que repartirlo entre más gente. Por otro lado, venimos de desequilibrios macroeconómicos. Cuando hablo de desequilibrios macroeconómicos, ¿qué quiere decir? Venimos de procesos de déficit fiscal casi, yo diría, crónicos en la Argentina, salvo un periodo después de la crisis del 2001, diría 2003, 2007, por ahí, o 2008, en el cual Argentina tuvo superávit fiscal, es decir, gastamos menos de lo que ingresaba, y también tuvimos superávit de la balanza comercial, exportamos mucho más de lo que importábamos, también los precios como de hecho, cuando surgen las retenciones, en su momento no hay demasiada resistencia de parte del campo, cuando recién se pone, porque bueno, la soja valía 600 y pico de dólares la tonelada, el petróleo también tenía muy buenos precios, en general los hidrocarburos. Nosotros prácticamente, yo digo, los últimos 4 años del gobierno anterior, entró mucha plata a la Argentina. Desgraciadamente no entró mucha plata, que es lo que la Argentina necesita para inversión.
entró mucho a lo que vulgarmente todos lo llamamos la timba financiera. Argentina era un país en el cual yo podía traer mis dólares hoy, dejarlos 2 días, 3 días, volverlos a sacar, los dólares los pasaba a pesos, tenía altísima tasa de interés que me pagaba el Estado, y con eso prácticamente lo que hacía era entrar y salir cada vez que quería. Y esto permitió incluso al gobierno anterior esta situación, y un dólar atrasado también eso hay que decirlo, permitió ganar la elección de término medio, la del 2017. ¿Qué pasó después en el 2018? En 2018, en agosto, es como que de repente los bonistas se asustan y dicen, no, la Argentina es un país que no está en condiciones de devolver, entonces no le prestamos más. No pudo colocar más bonos, tuvimos que ir al fondo, al Fondo Monetario, en un esquema que cuando uno lo leía y leía los vencimientos, el monto y los vencimientos, se daba cuenta que era un préstamo que inexorablemente iba a caer en lo que cayó, en una necesidad de renegociar la deuda con el fondo. ¿Por qué? Porque las exigencias que teníamos nosotros para devolver esos dólares prestados eran imposibles de cumplir. Es decir que cuando asume este gobierno, que asume con la idea de la renegociación con los bonistas, para mí demorada demasiado, podíamos haberla resuelto a lo mejor mucho antes. Al final del camino terminamos arreglando prácticamente como los bonistas querían, es decir, primero era que nos íbamos a poner duro, y lógicamente no tenemos la fuerza para ponernos tan duro, y tuvimos que ir aflojando hasta llegar a una negociación que se dice exitosa, pero bueno, yo tengo mi duda que sea exitosa. Y ahora viene la otra parte de la pelea, que es la renegociación con el Fondo Monetario. Obviamente, yo lo que creo es que la situación del fondo es más o menos la que podíamos graficar entre vos y yo. Es decir, vos me prestaste plata a mí, yo te firmé un pagaré y te digo, mira, Daniel, discúlpame, pero no te voy a poder pagar. Entonces vos la tenés en tus registros contables, me vas a tener a mí como un moroso. Eso no le conviene al fondo. Al fondo lo que le conviene es no prestarme un mango más, por supuesto, no creo que nos preste, ojalá nos preste, porque sería una solución. Yo creo que es difícil. Al fondo le conviene decir, bueno, hemos renegociado, o sea, con la Argentina, entonces harán un asiento contable en el cual, de pasar a ser un país deudor moroso a un país con una deuda regularizada. Pero no más que eso, yo no creo que por ese lado podamos conseguir por parte de los organismos internacionales la cantidad de dólares que la Argentina necesita para buscar un equilibrio macroeconómico, pensando de que nos guste o no nos guste, como consecuencia de la historia de nuestros fracasos cíclicos en la Argentina, nosotros tenemos una economía bimonetaria. Entonces, por ahí dicen, bueno, el tema del dólar, ¿en qué influye? Si tenemos un dólar oficial a X peso, que tiene, con el cual, digamos, se hacen las operaciones de exportaciones e importaciones, y tenemos un dólar blue que puede ser un mercado chico, grande, mediano, ni siquiera vale la pena entrar en la discusión de los otros tipos de dólares que hay, si son grandes, si son chicos o qué son, pero en definitiva sí tienen influencia en las expectativas de la sociedad. Y a mí me parece que cuando empezamos a ver de que nadie quiere vender cemento, nadie quiere vender hierro, nadie quiere vender chapa, son las cosas que normalmente por ahí, en las cuales la gente que no puede acceder al dólar blue, al dólar libre, porque está muy alto y no puede comprar el dólar oficial,
bueno, invierte, se saca los pesos de encima, hablando mal y pronto. O sea, nadie quiere tener peso, porque es una moneda que se está devaluando. Entonces, claro. yo digo, bueno, voy a aprovechar y voy a arreglar el baño de mi casa. Entonces voy a buscar materiales de construcción y encuentro la mitad de lo que busco, porque la otra mitad no me la venden porque mucha gente no sabe si la va a reponer y a qué precio. Entonces, el otro problema que tenemos es que no tenemos precio en nuestra economía. Lamentablemente es así. Ahora, digamos, hecho este diagnóstico, ¿qué es lo que sucedió? Por lo menos lo que la historia nos muestra. Nosotros cuando escuchamos reiteradamente que el ministro de Economía o el presidente dice, bueno, no vamos a devaluar, y yo no sé si se devalúa como consecuencia de decisiones políticas o hay la fuerza del mercado terminan obligando o le tuercen el brazo al Estado. Sin duda que la experiencia de las devaluaciones en la Argentina son catastróficas. Claro. ¿Qué pasa cuando se devalúa? Inmediatamente suben los precios. Sí. Cuando suben los precios, siempre los precios suben más rápido que los salarios. Entonces aumenta la pobreza. Sí. Cuando uno escucha ese dicho vulgar a veces de que los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera, más o menos eso es lo que se da. Ahora, cuando eso se produce, inmediatamente hay un ajuste fiscal, cosa que ya lo venimos, por lo menos ya lo vienen sintiendo algunos sectores de la sociedad, desde que se cambia, por ejemplo, la fórmula de ajuste del sistema previsional. ¿Qué hay ahí? Ahí ya hubo un ajuste fiscal. Si el jubilado perdió, cuando los salarios aumentan por abajo de la inflación, ¿quién perdió? Perdió el asalariado. Claro. La inflación va más rápido que el salario y se van. Entonces el Estado, que por ahí no puede ajustar sus cuentas públicas de otra manera, lo ajusta con devaluación. Esto ya sucedió en la hiper de Alfonsín, sucedió en el plan Bonney, sucedió en el 2001. Yo no creo que tengamos una situación en lo que hace al sistema financiero similar al del 2001, porque bueno, en el 2001 vos te debes acordar, vos ibas al banco con pesos, te decían a poner un plazo fijo y te decían, ¿qué quieren, peso o en dólares? Sí, claro. Peso. Sí, sí. Y resulta que después cuando hubo que devolver los dólares no existían. Claro. Hoy no estamos en esa situación porque yo creo que desde ese punto de vista, aun cuando hay algunos economistas que dicen de que hay una circular del Banco Central que dice que solamente se le puede prestar dólares a quienes exportan, o sea, a quienes trabajan en dólares, porque digamos, yo presto dólares, me tienen que poner dólares, para que me devuelvan dólares la empresa tiene que trabajar en el comercio exterior, si no, ¿de dónde saca los dólares? En la época del 90 y después del 90 se prestaba en dólares a un comerciante que trabajaba en pesos. Y eso, lógicamente, produjo la crisis del sistema financiero en el 2001. No creo que esto suceda ahora. Lo que yo sí creo es que si no se logra, y como veo pasa, toma medidas y otras medidas, son todas medidas, se va parchando, claro, tratando de sostener que no se escape el dólar blue, y resulta que ante cada medida más se escapa respecto al dólar. Claro, blue. Ahora con todo lo que da la idea que, bueno, como lo hemos charlado muchas veces, pero digamos, bueno, vos sos un economista, pero digamos el sentido común te dice, ¿no? Es como que por ahí hay algún cierto infantilismo o alguna incredulidad en alguno que pretenden que la política lo controle al tema del dólar. Es como que si no reconocer, no sincerar la delicada situación le va a traer algún costo político, y como vos decís,
se pone parche sobre parche, y la pregunta con respecto a esto ¿es inevitable que en algún momento haya que devaluar, Julio César? Yo no creo, digamos, de que esta brecha cambiaria sea sostenible en el tiempo, porque cuando esto sucedió, esto es lo mismo que los precios máximos, claro, claro, y todas esas cuestiones que nunca han funcionado, pero nosotros en la Argentina, la verdad es que tenemos esa, no sé si no aprendemos de las lecciones de la historia. Tropecé de nuevo con la misma piedra. La misma piedra, siempre lo mismo. Sí, aquí yo me acuerdo que en la época que se ponían precios máximos, entonces decía, bueno, las pilas o el arroz va a valer tanto, no va a poder valer más. Bueno, ¿qué pasaba? No había pila. Desabastecimiento y mercado negro. Tienen que ir al mercado negro. Claro. Que es lo mismo que el dólar. Exacto. Entonces, aquí dice, sí, el dólar vale, no sé, 80 pesos, por dar una cifra, hablo del dólar oficial, más el 30%, más el 35%, etcétera, etcétera. Pero ¿quién accede a ese dólar? Nadie. Claro. O muy poco. Aparte, digamos, son $200 por cada uno por mes. De manera que, o sea, por esa razón, con el dólar pasa lo mismo que cuando se le pone precio a la pila o al arroz. ¿Por qué? Porque en definitiva el dólar es un precio más de la economía. Claro. Y nosotros sabemos por la ley de la oferta y la demanda, cuando algo es más escaso, cuesta más caro. Claro, obvio. Entonces, si nosotros no tenemos, qué sé yo, abundancia de tal o cual bien, que en este caso no tenemos abundancia de dólares, más aún tenemos escasez de dólares, obviamente el dólar vale cada vez más. Inexorablemente en algún momento yo creo que el precio del dólar oficial va a tener que arrimarse a un precio, no sé si al que tiene hoy el dólar blue, pero algún porcentaje se va a tener que retocar. Claro, porque hoy retoca el Estado, lo va a retocar el mercado. El mercado, claro. Lo va a hacer. No vamos a tener un problema que también es complejo, que es un problema de desabastecimiento. Vamos a tener un problema para la importación. Hoy ya las importaciones, los dólares para importación están controlados. La empresa podía comprar hasta $500,000, hoy le venden hasta $50,000. Hemos vuelto a los controles de cambio. Entonces me parece a mí de que acá también uno dice, bueno, yo tengo tal producto, es industria argentina, pero puede tener componentes importados y hay que traerlos. Y si empiezan a escasear los dólares, obviamente yo no voy a poder importar todo lo que quiero, o lo voy a tener que importar recurriendo a estos dólares que son medio difíciles que la gente entienda, porque son operaciones con bonos. Sí, exacto. Los famosos otros $2 que hay, ¿no es cierto? El dólar bolsa y el dólar neto. Cualquiera de esos dólares están caros. De manera que si un empresario, para poder traer lo que necesita, tiene que recurrir a ese tipo de dólar, inmediatamente lo tiene que trasladar a precio. Claro. Y nosotros tenemos, por otra parte, algunos precios de la economía pisados. Pisados, digamos, artificialmente. Claro. Ya se está hablando de que a partir del año que viene se van a descongelar las tarifas, con lo cual eso va a acelerar el proceso inflacionario. Después tenemos algunas otras medidas que se tomaron, bueno, de que no se le puede cortar la luz, que no se puede cortar los servicios a gente que obviamente estamos pasando una situación difícil. Yo no estoy de acuerdo en que se le corte los servicios a nadie, pero ¿qué es lo que pasa? Esta gente también está acumulando deudas, con las tarjetas de crédito. Sí, claro. Entonces la situación se va a poner, desde mi punto de vista, cada vez más compleja, y nosotros no tenemos tampoco desde la política
no tenemos ningún mensaje claro en cuanto a que pueda haber algún tipo de acuerdo para definir estrategias de mediano y largo plazo, políticas de Estado. No tenemos nada, prácticamente, digamos, el plan como lo escuchaba el otro día un economista y lo comparto plenamente, de corta, vamos viendo. Y no podemos ir viendo todos los días qué hacemos con un país. El país tiene que tener un rumbo, tiene que tener un destino. Los argentinos tenemos que saber hacia dónde vamos. Una palabra que acá no existe. En un barco sin brújula, ¿no? Sí. Una palabra que acá es como que no existió nunca, que se llama previsibilidad, ¿no? Exactamente. Nunca fuimos un país previsible, ¿no? Nunca. Yo el otro día leí un artículo interesante de un economista que, digamos, hablaba de los famosos fondos anticíclicos. Uh-huh. Nosotros, los periodos de expansión de la economía de la Argentina, prácticamente nunca tenemos la previsión que por ahí tenían a lo mejor o tiene un empresario o tienen otros sectores, que es decir, bueno, no, ahora estamos en época de vaca gorda, guardemos un poquito por si viene época de vaca flaca. A nosotros siempre las crisis nos agarran, en este caso la pandemia nos agarró bastante mal parado, cosa que lo agarra mal parado a los países que tienen estos problemas macroeconómicos. Lógicamente va a pegar en todo el mundo, con lo cual tampoco va a haber acá el boom del 2002, 2003, que nosotros salimos rápidamente, porque el mundo era otro mundo. Porque nosotros teníamos una crisis financiera, social, política, etcétera. Pero los países vecinos no. Hoy lo tiene todo el mundo. Razón por la cual no es que el mundo va a volar el año que viene. Algunos países crecerán, bueno, leo que por ahí que China va a crecer, posible que crezca, pero la mayoría de los países tienen caída de sus productos este año. Y bueno, el año que viene puede empezar un proceso de recuperación, pero eso no nos va a ayudar como nos ayudó a salir de la crisis del 2001-2002, no creo. Entonces, ¿cuáles son los pronósticos que hay? Que nosotros en el 2023 estemos como en el 2019. La verdad es que en el 2019 no estábamos una maravilla en la Argentina. Uh-huh. Es decir, vamos a recuperar lo que perdemos en términos de productos, llamémosle producción de bienes y servicios. Lo que perdemos este año lo vamos a recuperar en 3 años. Qué bárbaro, qué increíble. Nunca avanzamos. Cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, estaremos como cuando empezó Alberto Fernández. Qué bárbaro, ese es esto, ¿no? De lo cíclico que hacía referencia Contador Lutay. Avanzamos 2 pasos, pero retrocedemos 2 también, entonces siempre Exacto. Como que estamos en volver a empezar, ¿no? Claro, nosotros hemos tenido épocas, todos debemos acordarnos, ¿no es cierto?, de la época en que hablábamos de que Argentina crece tasas chinas. Lo que pasa es que Argentina crecía tasas chinas y también el mundo crecía, porque en definitiva esto es lo que permitió impulsar las exportaciones argentinas. Bueno, también así aumentamos el gasto público y un país que no nos caracterizamos por tener disciplina fiscal, por tener variables económicas controladas, y recurrentemente volvemos a una situación o a repetir los mismos errores. Sí, exactamente. Contador Julio César Lutay, clarísimo como siempre, por eso queríamos recurrir a vos para que lo expliques en un lenguaje accesible para todo, para que
yo creo que después de escucharte tenemos un panorama absolutamente claro de cuál es la situación y fundamentalmente qué es lo que viene. Así es, lamentablemente, bueno, yo espero que podamos salir de esta situación, que también toda nuestra dirigencia aprenda alguna vez de estas lecciones. Como vos decís, tropezamos siempre con la misma piedra. Es lamentable, pero es así. Y la verdad que nosotros tenemos crisis recurrentes y no puede ser de que cada tanto, cada 8, cada 10, cada 5, nosotros prácticamente desde el 2010 en adelante no hemos crecido como país. Y es una lástima, en el mundo otros países han crecido, países vecinos han crecido. No, claro. Y veamos acá competitividad política, sí, competitividad en lo social también, ¿cierto? Recién también estaba mirando lo que pasó ayer en Chile, bueno, hubo un plebiscito para reformar la Constitución. Sí, claro. ¿Cierto? Bueno, perfecto. Ellos tuvieron una crisis hace un año bastante jodido. Sí, muy dura, claro. Transporte. Sí. Pero sin embargo la economía de ellos, bueno, ahora vendrá la época a lo mejor de redistribución de los recursos que tienen, pero bueno, ellos tienen que redistribuir, nosotros tenemos para redistribuir miseria y deuda y pobreza. Julio César, un placer charlar contigo, lo seguiremos haciendo. Nos debemos, vos le debés a la audiencia 7 p.m. una charla política, así que en la medida que tu agenda lo permita, cuando vamos a estar convocando porque nos interesa mucho tu mirada. Cuando sea factible, creo que también es importante que vamos a vivir, me parece, reformas políticas en Salta y en la Argentina. Exactamente. Y bueno, habrá que hablar también de esos temas. Por supuesto que sí. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, amigo. Igualmente para vos Daniel, para Lali, para todo tu equipo, un gusto como siempre y para toda la audiencia. Bueno, muy atento, gracias, querido amigo. Chao, Julio. Chao.